Buenos días, hermanos, feliz sábado. Estoy en casa. Así me siento cuando vengo a la iglesia de Greeley, ¿verdad? Porque aunque no estoy aquí presente todos los sábados, pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo, ¿verdad? Antes de seguir, hermanos, vamos a hacer otra oración. Inclinamos el rostro. Señor, otra vez venimos a ti, Señor, buscando tu presencia. Que pueda, Señor, estar en cada corazón aquí presente, Señor, y especialmente, Señor, en mis labios, Señor, para que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea guiada por tu Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerdo, hermanos, cuando muchos de ustedes ya conocen mi testimonio, porque la primera vez que vine aquí hablé un poco de mi testimonio, pero ya fue hace muchos años, pero yo de jovencito, éramos jóvenes, ¿verdad? Cuando mi familia, mis padres pasaban por un divorcio, algo que es triste, ¿verdad? Porque el divorcio en una familia no nomás afecta a los papás, también afecta a los hijos, ¿verdad? Y me recuerdo que se separaba mi mamá de mi papá, y mi mamá no vivía con nosotros. Mi papá sí tomó el papel de madre y de padre también. Dios sabe la razón por qué mi mamá se fue de nuestra casa, ¿verdad? Pero también había perdón para ella, gracias a mi Dios, ¿verdad? Porque Dios está dispuesto a perdonar, y por eso lo digo así, porque Dios perdona cuando nos arrepentimos, ¿verdad? Pero había un momento que ella estaba ausente estuvo ausente de nuestro hogar, y gracias a Dios, ¿verdad? Su amor, siempre había comida en mi casa, ¿verdad? Porque la iglesia, las hermanas de la iglesia llevaban comida los viernes para que pudiéramos comer el sábado nosotros. Yo sé que mi Dios se preocupaba por los 6 hijos que mi papá cuidaba en su hogar, ¿verdad? Y yo testifico de eso, ¿verdad? Pero a la misma vez sabíamos, ¿verdad? Que algo no estaba bien, ¿verdad? Yo era chiquillo, yo era jovencito, hermanos, tenía 6, 8 años cuando mi mamá se fue, no entendía, ¿verdad? Pero sí recuerdo el amor de mi Dios, ¿verdad? Y nosotros estábamos esperanzados, ¿verdad? Porque la esperanza de un niño que pasa por esto, el deseo es que el matrimonio se una otra vez, ¿verdad? Porque eso puede suceder con el poder de Dios, ¿verdad? Porque Dios puede sanar, y tristemente eso no sucedió, ¿verdad? No sucedió. Y éramos jovencitos todavía, y era un domingo, y estábamos jugando afuera, y yo vivía en una esquina de mi vecindad, y la calle estaba como a un grado voy a decir casi como unos 20, 30 grados de steep, ¿cómo se dice? De alto. Estaba alta la calle, y miramos un carro venir, un wagon, ¿verdad? Y era otra señora, y era una señora que vino a vivir en ese momento a nuestra casa, ¿verdad? Y bueno, que ahora es mi madrastra, ¿verdad? Pero lo comparto con ustedes, hermanos, porque a veces nosotros como padres, como adultos, podemos hacer decisiones equivocadas en nuestras vidas, ¿verdad? Yo sé que mi papá se equivocó de muchas maneras, ¿verdad? Se equivocó de muchas maneras. Mi papá todavía estaba casado con mi mamá, pero estaban separados, y no es algo que me da pena decirlo, ¿verdad? Pero nos equivocamos como personas a veces, ¿verdad? Pero esto tuvo un cambio muy grande en nuestro hogar, hermanos, y yo también comparto esto con ustedes, hermanos, y estoy
no temo, este es un testimonio grande también, ¿verdad? Porque mi papá se ha arrepentido, ¿verdad? Se arrepintió de las decisiones que él tomó, que nos afectó a todos, ¿verdad? Y me siento seguro en compartirlo, ¿verdad? Porque los testimonios son grandes, son poderosos también. Pero después de eso, hermanos, nuestro hogar ya nunca fue igual, nunca más. Mis hermanas se peleaban, es más, mis hermanas se odiaban, ¿verdad? Pertenecían en diferentes gangas. Imagínense vivir en un hogar, hermanos, donde una hermana y otra hermana son de diferentes gangas. Es triste, hermanos, ¿verdad? Se odiaban, había problemas en la casa. Era en inglés se dice era havoc, era un desastre en nuestro hogar. Y ahora ya lo puedo reconocer porque lo entiendo, que en esos momentos ya es la presencia de mi Señor Jesús ya no estaba en ese hogar, dominaba otra identidad, porque eso puede suceder hasta en los hogares cristianos, hermanos. Él hace lo que él quiera con él. El enfoque de Satanás siempre es destruir el hogar. Destruye el matrimonio, con eso ya es suficiente, porque también se lleva a los hijos, ¿verdad? Bueno, también falleció una hermana, muy triste, ¿verdad? Pero esas son cosas que suceden en los hogares, hermanos, cuando a veces nos equivocamos, ¿verdad? Y porque somos humanos, ¿verdad? Pero nos podemos equivocar. Y hay un personaje, vamos a ir a la palabra de Dios. Hay un personaje que se podía decir que a lo mejor él nunca iba a fracasar, ¿verdad? Y es el personaje del que escribió el versículo que acabamos de leer, ¿verdad? Estamos hablando de Salomón, ¿verdad? Pero vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos. Y vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 9. Vamos a leer el 9 y el 10. Y dice: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había desviado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido, ¿cuántas veces? 2 veces Dios se le apareció, de una manera u otra, porque Dios puede hacer eso en nuestras vidas, ¿verdad? Y cuando hacemos cosas correctas y agradamos a Dios, Dios está con nosotros, se comunica con nosotros, habla con nosotros, ¿verdad? Y se presenta en nuestras vidas en diferentes maneras. Puede ser en el trabajo, una persona hablándote, puede ser un tema, un himno, hasta un sueño, ¿verdad? Pero 2 veces se le apareció. Dice el 10: y le había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová, ¿verdad? Pero es importante, hermanos, vamos a conocer, posiblemente aquí hay 1, 2 o 3 personas que no conocen al rey Salomón, pero vamos a ir a esos 2 instantes de la vida de Salomón, donde Dios se le apareció. Y el primero es importante también, porque en su primera aparición, ahí es donde recibe un don muy importante, que es el don de la sabiduría, ¿verdad? Y nos vamos a quedar en el mismo capítulo, si no me equivoco, nos vamos a ir al capítulo 3. Y vamos a empezar desde el versículo 6. Porque toda esta conversación es en un sueño.
Y dice, y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según que él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has conservado esta grande misericordia que le diste, hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo no soy sino un joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? La palabra dice que Salomón era joven cuando empezó a reinar, ¿verdad? Dice, y agradó voy en el 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Discúlpeme, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón, ¿qué? ¿Y qué más? Entendido. Tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni qué, ni después de ti. Para ti inteligencia para oír juicio. No, me equivoqué. Ya me perdí, hermanos, discúlpeme. ¿En qué versículo estaba? Y el tercero, he aquí he hecho conforme a tus palabras, he aquí, sí, de otro como tú, no habrá, dice, ni después ni de ti se levantará otro como tú. Un don que solamente Dios puede dar. Pero dice la palabra que no iba a haber uno más sabio que Él, ni antes, ni después. ¿Se pueden imaginar, hermanos, tener tanta sabiduría? Inteligencia para poder hacer decisiones, ¿verdad? Porque, hermanos, nosotros todos los días hacemos decisiones, ¿verdad? Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, tengo que hacer una decisión, sea para bien o para mal, ¿verdad? Sigo leyendo. Y esto me impresiona mucho, hermanos. Dice el 13, y aún también te he dado las cosas que no que pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y luego dice el 14, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y el 15 sabemos que se despierta, hermanos. Pero, hermanos, Dios no para allí. Cuando le pedimos algo que es de bien para nosotros, Dios responde, ¿sí o no? Responde, pero Él no para allí. Él a veces nos da todavía extras bendiciones. ¿Cuántos podemos testificar de eso? Todos, ¿verdad? Todos. Pedimos algo que es para bien de nosotros, pero nos da más. Y así le pasó a Salomón. Le dio la sabiduría más grande, la capacidad de hacer las mejores decisiones que un humano puede tomar, ¿verdad? Y así fue en esta aparición cuando Dios se le presenta, ¿verdad? Pero no nomás eso, sino que le da tesoros grandes. Me imagino, todos conocemos, ¿verdad?, que le traían oro desde de Egipto, de muchos países, le traían
y se enriquecía, ¿verdad? Hermanos, sabemos que todo eso que se le daba, ¿con qué propósito era? Todo lo que tenemos, hermanos, es para seguir glorificando a nuestro Dios, ¿verdad? Si Él me bendice a mí con riquezas, esas riquezas todavía son de Dios, se siguen usando para su honra y su gloria, porque hay lugares donde todavía no se escucha la voz de Dios y se necesitan recursos para que pueda llegar a alguien o un mensaje, ¿verdad?, de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Pero todo lo que tenemos nosotros, hermanos, es para honra y gloria de nuestro Dios, ¿verdad? Y vamos a ir a la segunda ocasión, hermanos, y vamos a ir a, si no me equivoco, es en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 1 al 9. Gracias, hermano. Voy a tomar poquita agua, hermanos. Vamos a leer. Y dice el versículo 1 del capítulo 9. Y sucedió que cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, dos casas, ¿verdad? La casa de Jehová, el templo, ¿y qué más? Su casa, porque su casa también era grande, ¿verdad? Y yo me pongo a imaginar, ¿verdad?, qué tan bella también era su casa, y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer. Jehová apareció otra vez a Salomón, ¿verdad?, la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. ¿Cuánto tiempo tenía que durar el nombre de Dios en esa casa? Para siempre, hermanos. Dios tenía grandes planes para el pueblo de Dios, ¿verdad? Y a través de estos instrumentos, de estos reyes, tenían que testificar al mundo al Dios que iba a venir, ¿verdad? Al Dios que iba a dar su vida por nosotros en la cruz, ¿verdad? Y dice el 3: y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Dice el 4: y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará de ti varón en el trono de Israel. Pero ahí nuestro Dios no para, hermanos, porque también lo amonesta. Y nuestro Dios nos ama, hermanos. Ama a cada uno que está aquí sentado, a mí también que estoy acá hablando. Pero nuestro Dios nos sigue amonestando por amor a nosotros. Dice el 6: mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraréis, dice el 7: yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado
y esta casa que es santificada a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. ¿Pasó así, hermanos? Tristemente, así pasó. Dice el 8, y esta casa que está en estima, cualquiera que pasare por ella se asombrará y silbirá y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado de sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y les adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Oh, mis hermanos, algo que posiblemente uno pensaba que nunca iba a suceder con un siervo de Dios, sucedió. Nosotros, hermanos, tenemos a un enemigo muy astuto. A él no le importa si tienes un año en la iglesia o si tienes 60 años en la iglesia. La persona más sabia de este mundo también fracasó. Como rey, como esposo y también como padre. Vamos a ir, hermanos, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Y ahora vamos a ir al capítulo 11, porque vamos a conocer los pecados que cometió Salomón. Y vamos a empezar en el versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1, y dice: Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas. Dice el 2, naciones de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente harán que inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas se juntó Salomón con amor. Y dice el versículo 3, y tuvo 700 esposas reinas y 300 concubinas, y sus esposas torcieron su corazón. Imagínense, hermanos, tener 700 esposas. ¿Y cuántas concubinas? Mis hermanos, Salomón, no creo que no hay mentira en esto, pero Salomón estaba adicto a las mujeres. Salomón estaba adicto a las mujeres, adicto al sexo, y a qué más no. Se adictó a todo eso. Empezó con una y terminó con más de 700. Pero eso le sucedió a la persona más sabia del mundo. Pero allí no para, hermanos, su pecado. Cuando nosotros pecamos, hermanos, sabemos, ¿verdad?, que allí no para la enfermedad del pecado, ¿verdad? Contamina más y más y más y más, hasta que ya no podemos reconocer el pecado que estamos cometiendo. Dice el versículo 4, y aconteció que cuando Salomón era viejo,
sus esposas inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto para con Jehová su Dios, como le fue el corazón de su padre David. Y allí voy a pasar poquitos, hermanos. Recordemos, hermanos, que Salomón tuvo un padre que hizo lo mejor que pudo, pero también su padre, como humano que era, también fracasó, también pecó. Era no mandó nomás matar a alguien, sino que también se acostó con la esposa de que fue a mandar a matar, ¿verdad? Pero se arrepintió su padre, ¿verdad? David, gracias a Dios, se arrepintió también, ¿verdad? Pero siguió en los caminos de Jehová, ¿verdad? Y se dedicó también David a guiar a sus hijos en el camino correcto, ¿verdad? Sabemos que también el papá fue buena influencia en su vida, ¿verdad? Y hizo lo mejor para con sus hijos, aun cuando se equivocó, ¿verdad? Porque todos nos equivocamos, hermanos, ¿verdad? No somos perfectos, ¿verdad? Yo estoy predicando acá arriba, hermano, pero soy humano, ¿verdad? Y pecamos a veces, y eso puede suceder con cualquiera de nosotros. Pero su papá hizo lo mejor. Y dice el versículo 5: porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios. Astarot, hermanas, era una diosa que, se le consideraba como la diosa de amor y del cielo también, ¿verdad? Pero muchos de estos dioses tienen diferentes características para los paganos, ¿verdad? También siguió a la diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. El 6 dice: e hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová. Y ahí no paró, hermanos. Dice el 6: e hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Dice el 7: entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Hermanos, no sé si saben, el nombre Quemos nos deja saber mucho. A este ídolo se le sacrificaban personas. Pero el último que dice en el versículo 6 era peor todavía. A este ídolo ¿cómo se dice? Crucificaban niños. No sé si saben eso, pero a Moloc se le crucificaban niños, sacrificaban niños. Salomón también hizo esto. ¿Ustedes se pueden imaginar hacer eso con sus hijos? Bueno, tristemente, la sierva de Dios dice que Salomón tuvo hijos, pero la Biblia solamente menciona a un hijo. Pero ¿cómo esto puede suceder con una persona sabia que caminaba con Dios? Sacrificar a personas y a niños. Podemos entender, hermanos, la corrupción que puede suceder con el pecado. Esto pasó en la casa de Salomón. Hermanos, gracias a la palabra de Dios
porque la palabra de Dios es para nosotros, es instrucción, y también es salvaficadora también, hermanos. El pueblo de Dios, nosotros tenemos que aprender de toda la Escritura. Tenemos que aprender de las historias de nuestros antepasados. Yo les pregunto, hermanos, recordemos, ¿verdad?, que hizo 2 casas hermosas, pero el pecado a veces empieza en un solo lugar. ¿Dónde llevaba este rey todas esas esposas y concubinas? Hermanos, el pecado fue introducido en su hogar. Ahí es donde empezó. Salomón complacía a todas, hacía casas grandes para ellas. Pero yo me pongo a pensar en la vida de, ¿cómo se llama el hijo de Salomón, hermanos? El único hijo que se menciona en la Biblia de él, Roboam. Podemos imaginar el efecto que está teniendo las decisiones de su papá con este hijo. Oh, mis hermanos, también le afectó a él. No nomás a él, hermanos. Bueno, voy a seguir con Roboam. Dice la palabra de Dios que Roboam inclinaba un momento a hacer lo bueno, pero la influencia de las decisiones de su papá fueron más grandes. Hizo lo malo ante Dios. Hizo lo mismo que su papá hacía. Pero allí no paraba el efecto. Dice la sierva de Dios que todo lo que hacía Salomón lo empezó a copiar sus generales. La contaminación no nomás quedó en su hogar, hermanos, fue también afuera de las 4 paredes. Todos los que estaban en poder empezaron a hacer lo que él hacía también. La influencia era grande. Todos empezaron a adorar a dioses ajenos también. No, hermanos, y lo más triste es que la adoración a nuestro Dios fue también corrupta, fue mezclada con paganismo, y eso se le normalizó al pueblo de Dios. Eso puede suceder en nuestras iglesias también, en nuestros hogares. Podemos normalizar tanto el pecado que ya no podemos distinguir. Venimos a la iglesia el sábado, venimos a adorar a Dios sus 2 horitas y seguimos con nuestros dioses afuera de la iglesia. Y nosotros lo podemos normalizar también. Eso es lo que puede suceder con el pecado, que Satanás nos puede vendar tanto que ya no podemos distinguir de lo correcto y lo incorrecto. A esto le sucedió a Salomón también, hermanos. También le sucedió a Salomón. Hermanos, Salomón se equivocó.
y hubo consecuencias grandes. Cuando Jesús estaba predicando y iba fuera de Jerusalén, porque allá sí había corazones que estaban dispuestos a escucharlos. Cuando iba a predicar, todavía se miraban los templos, todavía se miraba la raíz de su pecado. Y eso fue más de cientos de años, hermanos. Todavía había rasgos de lo que había pasado por las decisiones de Salomón. Mi pecado puede tener consecuencia no nomás ahorita, sino 20 hasta 30 años después. Y hay una pregunta grande que me tengo que hacer yo. ¿Será que he traído algo extraño a mi hogar? ¿Algo que puede perjudicar la vida cristiana de mis hijos también? Hermanos, estamos más cercas a la segunda venida de nuestro Dios, más cercas que antes. No descuidemos las señales que se están viendo. ¿Hay corrupción en mi corazón? ¿Hay algo extraño? ¿Hay algo extraño que he traído a mi casa? Y sin darme cuenta están perjudicando la vida de mis hijos, porque por mi culpa mis hijos pueden perder la salvación también. Tenemos que hacernos esas preguntas difíciles, hermanos, ahorita. ¿Será que mis niños en la tarde me encuentran sentado leyendo la palabra de Dios? ¿Estoy dando testimonio yo como padre en mi casa? Hermanos, este mensaje no nomás es para el anciano que está aquí, para el joven, es para todos, para los niños también, porque podemos aprender de los errores de nuestros papás. ¿Será que en vez de mirarme en la noche leyendo la palabra de Dios, me están mirando mi aplicación? Estoy mirando mi aplicación de Disney en la casa, algo que yo introduje en mi casa. Tenemos que hacernos esas preguntas, hermanos. Satanás fue muy inteligente. Él preparó el terreno para Salomón, y él sin darse cuenta ya había caído. Así es como trabaja Satanás. Él prepara el terreno desde hace años, ¿verdad? Puede ser que hace 5, 6, 7 años yo ya hice la decisión de introducir algo extraño en mi hogar, y yo lo he normalizado. Llegará el momento, hermanos, en la historia que muchos se van a levantar en la primera o en la segunda muerte. Unos mirarán la tumba y dirán: gracias porque me llevaste a los pies de Cristo. Y otros dirán: me llevaste a la muerte eterna. Dios, hermanos, conoce todo lo que hacemos, conoce lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Pero si nosotros nos hemos equivocado y hemos introducido algo extraño en nuestros hogares, vayamos a Dios y roguémosles para que nos ayude a Él a hacer la decisión mejor para nuestras familias, para su vida eterna. Hermanos,
los últimos años de Salomón fueron para aconsejar. Pero ya era muy tarde para reversar la consecuencia de su pecado. Ya no podía hacer nada, porque ya había templos en todas partes. Dice la sierva de Dios que el resto de su vida se arrepintió, pero había mucha culpabilidad todavía en su vida por todas las decisiones que hizo. Pero lo último fue dedicar su vida a aconsejar a los jóvenes. Les dejó, por eso tenemos, hermanos, Eclesiastés también. ¿Qué más libros hizo? Pues, parte de Salmos también, Proverbios. Y solamente se dedicó a aconsejarnos y a glorificar al Dios que lo perdonó, hermanos. Porque aún sí se equivocó, pero todavía había gracia divina para él. Y así puede haber para nosotros. No es muy tarde, hay tiempo para regresar a Cristo. El error más grande de Salomón, hermanos, fue desconectarse de Dios. Ya no buscaba su consejo. Él podía haber ido a Dios y preguntarle: ¿será correcto traer a 10, 20 esposas más? ¿40, 100? No, ya había dejado a Dios, hermanos. Había abandonado a Cristo. Pero Dios lo rescató, hermanos. Y es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Su venida está pronto. Y hay tiempo para quitar lo extraño de nuestros corazones. Nosotros como padres, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, somos un testimonio vivo, hermanos, ¿verdad? Y debemos ser luz para los que están en la oscuridad también, hermanos. Y voy a terminar, hermanos, con el versículo que leyó la hermana. Y estas palabras fueron una de las más sabias que Salomón dijo. Vamos a regresar a Eclesiastés capítulo 12 y vamos a leer el versículo 13 y 14. Hay diferentes versiones. Si alguien tiene una versión diferente, por favor. Si alguien tiene la nueva versión internacional, lo dice un poco diferente, por favor lo puede compartir conmigo. Pero dice, déjame, voy al libro. Capítulo 12, versículo 13, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Alguien tiene otra versión? Hay otra versión. ¿Alguien tiene la versión de yo la tengo en mi teléfono, si no la tienen ustedes, permítanme. Dice lo mismo. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Dice el 14, pues Dios juzgará toda obra buena o mala, aun la realizada en secreto.
Hermanos, Dios quiere que nuestro hogar sea no nomás un templo para Él, ¿verdad?, sino sea un lugar seguro para nuestros hijos también, donde las bendiciones del cielo se miran todos los días, donde nuestros hijos pueden salir de allí con la seguridad de que viven con Jesús también. Ese es el objetivo de nosotros, ¿verdad?, que la luz de Cristo refleje en nosotros, no nomás adentro de nuestra casa, sino afuera, ¿verdad? Y Dios nos invita, hermanos, a hacer la mejor decisión del mundo, y es estar conectados con Cristo. Con esto termino, hermanos. Dios los bendiga y vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque en ella nosotros podemos aprender de los errores de los demás, Señor. Pero lo más bello, Señor, de tu palabra es que te podemos conocer a ti, Señor, y en ella podemos tener seguridad, confianza y paz, Señor, sabiendo, Señor, que aun si Satanás nos pone trampas, Señor, podemos ser fieles en tu nombre, Señor, confiando, Señor, que tú nos vas a ayudar en el momento de tentación,
en el momento de aflicción, de dolor y de tristeza, Señor. Creemos, Señor, en ella y confiamos, Señor, que estarás con nosotros hoy y siempre, Señor. Gracias por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Te pido, Señor, por los hermanos que puedan llegar a casa con bien, y en este día, Señor, donde nosotros tenemos un encuentro contigo muy especial, podamos, Señor, siguiendo contemplar tu gran amor, Señor, por cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.